Ahí está. This meeting is being recorded. Listo, bueno, un saludo muy especial para todos. Qué alegría saber que Papá Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos ha llamado por nombre propio para tener este encuentro, que sé que es en su presencia y que le pido de todo corazón que nos hable, que sea el mismo, que no sea yo, que sea el mismo, porque una sola palabra de él bastará para sanarnos. Bueno, me presento, mi nombre es Diana. Soy de Medellín, Colombia. No sé si me notan el acento. Soy bastante paisa. De profesión soy pedagoga infantil, pero hoy día me dedico 100% a la evangelización. Soy mamá de un bebé de un año. Estoy casada hace 6 años y medio y de verdad que les digo que para mí ha sido una bendición, ha sido un regalo del cielo poder ayudar a Papá Dios en este proceso y más cuando soy la primera que necesito escuchar esto de cultivar y mantener el amor. Yo le decía ahorita a Jaime que no es fortuito cuando Papá Dios le pide a uno hablar en su nombre, que le ponga temas en particular. Creo que somos nosotros los primeros confrontados, somos nosotros los primeros que escuchamos su voz y hoy le pido que sea el mismo quien a cada uno de ustedes les hable al corazón. Y quisiera comenzar este espacio compartiendo con ustedes una promesa que les confieso que el Señor me regaló en un momento muy especial. Los voy a contextualizar un poco. Yo estaba preparando un retiro espiritual para unos jóvenes que apenas iban a iniciar su experiencia con el Señor. Entonces venían como con muchas inquietudes, muchas necesidades, también muchos miedos. Y recuerdo que esa noche yo le pedí a Papá Dios que me hablara, que me fortaleciera en medio de la debilidad y que me mostrara aquello que Él quería hacer con esos jóvenes. Luego me voy para el oratorio de mi casa, eso lo hice, esa pequeña oración la hice en la sala de mi casa, luego me voy para el oratorio y le pido al Señor que sea Él mismo quien vaya mostrando el camino, Él que es por excelencia el camino. Y me regala este texto bíblico. Y con este texto bíblico quiero iniciar este espacio y de manera especial esta oración con la certeza de que la oración es hablar de amistad con aquel que sabemos nos habla, como dice Santa Teresa. Entonces, esta promesa, y si tienen las Sagradas Escrituras, tómenla, subrayenla, apropiense de ella como lo hacía Mamita María. Y está en el profeta Isaías, que por cierto, Isaías es el profeta de la esperanza, en el capítulo 30, versículo 19 y siguientes. Y dice así: pueblo de Sión. Y cuando ustedes escuchen esta expresión o escuchen, por ejemplo, la expresión Jerusalén, no hacen solo referencia a una población en específico de Israel o en el caso de Jerusalén a un territorio. Cuando hacen mención de esta expresión, nos están llamando a nosotros la iglesia, los bautizados, los hijos amados de Papá Dios. Entonces, hoy el Señor nos está llamando por nombre propio y nos dice: pueblo de Sión, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda, y apenas te oiga, te responderá. Y aunque hayas pasado por el pan de sufrimiento y el agua de la aflicción, el Señor, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, ve por aquí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y por qué comienzo con este texto bíblico que para mí es demasiado significativo? Porque hoy le pido al Señor que nos muestre su rostro y que a través de su palabra, a través de su presencia, nos muestre el camino. Que así hayamos tomado el camino de la derecha o a la izquierda, nos diga: miren, por aquí es el camino. Por aquí es donde ustedes se deben dirigir para poder cultivar y mantener el amor. Y con esta promesa, y sobre todo con la certeza de que Papá Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría, vamos a ponernos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y yo te quiero invitar a que ahí donde estás, si te es posible, cierres tus ojos. Y si por diferentes factores no puedes cerrar tus ojos, entonces por lo menos regálate este instante. Porque como dice Ignacio Larrañaga, saca media hora de oración al día
y esa media hora salvará tu día. E incluso a mí me gusta pensar, me agrada pensar que no es solo el día, sino la vida lo que nos salva, lo que nos ayuda si dedicamos media hora de oración. Y vamos a tomar conciencia de que Papá Dios, el creador del cielo y de la tierra, está aquí en medio de nosotros, cumpliendo lo que ha prometido, que donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí estará Él en medio nuestro. Papá, y con esta certeza que albergamos en nuestro corazón, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, es decir, tu misma manera de ser, de actuar y de vivir, la que en esta mañana, la que en este hoy nos hable al corazón. Porque una sola palabra tuya, papá, bastará para sanarnos. Tú nos conoces, papá. Sabes de qué estamos hechos. Y sabes, papá, cómo nos hemos conectado a este espacio. Cuáles son nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestros miedos. Sabes de nuestros fracasos, pero también de nuestros triunfos. Nos conoces más de lo que nosotros nos conocemos. Sin embargo, mañana tras mañana, día tras día, nos preguntas, ¿qué quieres que haga por ti? Y hoy queremos, papá, con lo más profundo de nuestro corazón, suplicarte que nos hables, que actúes en nosotros y a través de nosotros. Que estos espacios que hoy iniciamos no sean simples espacios efímeros que se los lleva el viento. No, papá. Queremos que sean verdaderos espacios de encuentro contigo. Encuentros que cambien nuestra vida y que nos transformen en cantos de alabanza y gloria a tu nombre. Por eso ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y apodérate de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestra vida entera. Para que como María, para que como la madre, la perfecta discípula, te podamos acoger por completo. Podamos hacer de nuestra vida un amén a tu voluntad. Podamos disponernos por completo a todo aquello que quieras hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso ven, Espíritu Santo, ven y apodérate de lo que somos, pero también de lo que queremos llegar a ser. Regálanos oídos de discípulo para que podamos acoger esta palabra y guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. Y como sabemos, papá, que nos escuchas, como sabemos que eres tú el que nos primerea, como sabemos que mañana tras mañana dibujas un firmamento nuevo para hablarnos de tu grandeza y revelarnos tu misericordia y tu bondad, es que también entonamos cantos de alabanza a tu nombre. Porque como el salmista podemos decir que has estado grande con nosotros y estamos alegres. Gracias, papá, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia que nos ha levantado de tantas caídas. Gracias, papá, porque eres por excelencia el creativo y te vales de estos espacios para renovarnos, para transformarnos, para liberarnos, para ayudarnos a ser mejores cada día. Gracias, papá, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Y también te damos gracias por el regalo de María, porque a través de ella nos demuestras que sí es posible, que sí es posible confiar en ti, que sí es posible creer en ti y sobre todo que sí es posible experimentar una a una tus promesas, siempre y cuando nos dejemos amar por ti. Por eso a ti, Virgencita María, te pedimos que intercedas por nosotros, que ores con nosotros, que te hagas partícipe de este espacio, porque cuando tú te unes al Espíritu Santo suceden cosas grandes y maravillosas. Y queremos que este sea un verdadero encuentro con tu Hijo Jesucristo, que nos ayude a ser mejores y sobre todo a mantener un amor fiel a la fuente del amor, que es tu Hijo Jesucristo. Por eso a ti, Reina del Cielo, te entregamos lo que somos y lo que queremos llegar a ser, para que los lleves a los pies de tu Hijo Jesucristo y que junto contigo, ante esos llamados que Él mismo nos haga, podamos responder: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. A mí me encantaría, antes de iniciar, que todos prendan su camarita, así sea un segundo, porque es que yo sé que ustedes registran muy bien en cámaras. Yo lo sé, yo estoy completamente segura de ello. Entonces, ver nombres no me gusta como mucho. Me gusta es ver rostros, saber que están ahí, vivos, reales, que de verdad están apropiados de este espacio que Papá Dios nos ha regalado. Muy bien, excelente Noemí o Aurora, Gloria. A ver, yo veo a Yuri, muy bien, ahí se conectó. Gloria, muy bien. Lupita, excelente. Muy bien, entonces vamos con... llorar. Bendito sea el Señor. Muy bien, entonces vamos a iniciar con toda, con la certeza de que Papá Dios nos ha primereado, que es el primero que se ha conectado, que es el primero que está ahí listo para hablarnos al corazón. Y como lo decimos una y otra vez en la Eucaristía, una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Entonces yo he preparado para ustedes una pequeña presentación, perdón, que le pido a Jaime si me habilita la posibilidad de pronto proyectárselas. Y les debo confesar algo. Yo le decía ahorita a Jaime que para mí este tema ha sido la posibilidad de volverme a encontrar con Papá Dios como maestro. Porque cuando yo empecé a orar, pues el Señor me dijo, bueno, nos toca hablar sobre cultivar y mantener el amor. Y uno a veces cree que ya todo se la sabe. Ah, no, es que yo llevo 15 años de casada, yo llevo 20 años, yo llevo 30, en mi caso yo llevo 6 años y medio, entonces yo dije, no, ya llevo un poquito de camino recorrido, entonces digamos que las cosas están bien. Pero no, todos los días necesitamos aprender de aquel que es el amor. Todos los días debemos renovarnos desde la fuente del amor, porque a veces, aunque no tomemos conciencia, el vino se agota. Y se acuerdan lo que pasó en las bodas de Caná, que María se dio cuenta de ello y fue y le dijo a los que estaban ayudando con la boda, bueno, y entonces el vino se está agotando, hagan todo lo que Él les diga. Y entonces eso es lo que hoy Papá Dios nos está invitando, a que escuchemos su voz y que no solo la escuchemos, sino que a partir de este espacio comencemos a apropiarnos y a hacer vida esto que Él mismo nos va a enseñar, porque no soy yo, no soy yo, es Él mismo a través de mí quien nos va a hablar. Y eso se lo he pedido durante todos estos días. Entonces vamos a compartir algunas claves que nos puedan ayudar a cultivar y a mantener el amor. Me confirman, porfa, si están viendo la presentación. Sí se ve. Me confirman. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, quisiera comenzar por esta frase de San Agustín, que creo que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado en otros contextos, que dice, ama y haz lo que quieras. Ay, pero es que es muy teso amar, aunque es una palabra muy fácil de pronunciar, es una palabra súper conocida, muy nombrada, pero cuando uno la va a poner en acción, a veces resulta complejo. ¿Por qué? Porque amar no es un sentimiento. Pilas con esto. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Y si hay algo que quiero que se lleven en sus corazones a partir de este encuentro es esto, que el amor no es un sentimiento que va y viene, como la arena, sino que es una decisión. ¿Y decisión de qué? Pues el Señor, a través de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos regala lo que hemos conocido como el himno del amor. Y quise traer a colación una de las traducciones más lindas que yo he encontrado de este texto. Está en 1 Corintios, capítulo 13, de los versículos 4 al 7. Y dice así, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Escucha muy bien esto. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme
en toda circunstancia. Entonces el amor es la decisión de ser paciente y bondadoso. En otras traducciones, en lugar de bondadoso dice misericordioso, es decir, un amor de entrañas, un amor que se compadece de la necesidad del otro. El amor es la decisión de confiar en el otro, de no ser celoso, ni mucho menos orgulloso, ni mucho menos ofensivo, no solo de palabras, sino también con actos o incluso con el silencio. El amor es la decisión de no exigir que las cosas se hagan a nuestra manera, sino en común acuerdo, porque es que ya no somos uno, ya no somos dos, somos uno por la gracia del Señor. Es la decisión de no irritarnos, ni mucho menos llevar un registro de las ofensas recibidas. Es la decisión de no alegrarnos con la injusticia, sino con la verdad que es el mismo Jesucristo. Es la decisión de no darnos por vencidos, de jamás perder la fe, la confianza en el otro. Es la decisión de siempre tener la esperanza y la convicción de que en el Señor todo es posible. Es la decisión de mantenernos firmes independientemente de las circunstancias. Y los que somos casados, el día del matrimonio, ese día de fiesta, de alegría, en el que nosotras las mujeres nos vestimos de blanco y los hombres se visten de cachaco. Juramos ante el altar ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso. Pues precisamente el amor es la decisión del día a día de estar con esa persona, independientemente de por lo que ella esté atravesando. Si está atravesando por el desierto o por el contrario, por el oasis. Si está de buen genio o de mal genio. Es independientemente de las circunstancias que estamos ahí con esa persona. Porque Jesús nos lo ha enseñado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí Jesús nos enseña la más grande muestra de fidelidad y de amor. Porque el gran amor no nos lo regalan en un papel o en un WhatsApp, sino en una cruz cuyas manos extendidas nos muestran la grandeza de su amor. En otras palabras, el amor es ser fiel a esa persona. Y pilas con esto, la fidelidad no es aguantar. La fidelidad es el deseo, la intención, el anhelo de estar con esa persona, incluso mucho más que aquel día en el que se conocieron y deseaban estar unidos, comunicados permanentemente, que hasta nos convertíamos en personas intensas, porque queríamos llamar a esa persona todo el tiempo, porque queríamos saber de esa persona todo el tiempo. ¿Por qué dejamos morir eso, ese deseo, ese anhelo, esa intención? Pues precisamente el amor es la fidelidad, es el deseo, es el anhelo de estar con esa persona independientemente de aquello que nos alberga o de aquello que nos rodea. Pero eso suena muy lindo, suena poético, pero ¿cómo hacerlo realidad? ¿Cómo mantener, cómo alimentar el amor? Y eso es precisamente lo que nos ha convocado, lo que nos ha reunido, lo que nos ha llamado a estar hoy conectados. Y no es desde nuestras propias fuerzas, porque quizás muchos de nosotros, por no decir todos, teníamos otros planes. Pero estamos aquí conectados porque Papá Dios sabe de nuestras necesidades. Y como él mismo nos lo dice a través del salmista, antes de que la palabra se brote, antes de que la palabra brote de tus labios, yo ya la conozco. Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe de aquello por lo cual hoy estamos conectados. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo alimentar el amor? Pero como dice San Antonio de Padua, muchas son las preguntas. Muchos son los problemas, muchas son las enfermedades, pero solo una es la solución, solo una es la medicina, solo una es la respuesta,
Jesucristo, nuestro Señor. Por eso hoy con mi mano en el corazón le pido a Él que venga a hablarnos al corazón. Porque con Pedro y con toda la iglesia debemos decir que a quién más iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna. Que sea Él mismo como Maestro, que sea Él mismo como Padre, como Señor y como Rey, quien nos venga a regalarnos aquellas claves, aquellos tips en un lenguaje cotidiano que nos ayuden a alimentar el amor día tras día. Y en medio de este diálogo con Papá Dios, en medio de esta meditación, pues el Señor me regalaba algunas claves, algunas cosas que nos pueden ayudar a alimentar el amor, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Y recalco, esto va en primer lugar para mí. Yo soy la primera que necesito poner en práctica estas palabras. Por eso alabo y bendigo al Señor, porque ya sé que Él está orando y sé que está aquí en medio de nosotros, enseñándonos el camino, la verdad y llenándonos de vida y de vida en abundancia. Y la primera clave o el primer tip o la primera acción que podemos emprender para poder alimentar el amor es orando. Y ya hemos escuchado muchísimo de la oración, pero en el marco de esta meditación yo los quiero invitar a que oremos para alimentar el amor desde 3 perspectivas. Orando por nosotros mismos, orando por nuestra relación de pareja y orando por nuestros hijos. ¿Y por qué traigo a colación estos 3 enfoques o estas 3 perspectivas? Por esto que ustedes quizás están ahí viendo en sus pantallas. Por nosotros mismos. El padre Carlos Yepes dice, si oráramos más, nos equivocaríamos menos. Si nosotros fortalecemos nuestra relación con Papá Dios, nos empezaremos a parecer más a Él. Y Él es la fuente del amor. La misma palabra de Dios dice, Dios es amor. Entonces, en la medida en que más nos relacionemos con Papá Dios, a través de la oración principalmente, pero también a través de la vida sacramental, a través del servicio, entonces nos vamos a empezar a parecer más a Él y vamos a empezar a pensar más como Él, a actuar más como Él y a ser más como Él. A experimentar aquello que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo Jesús viviendo en mí. Y los demás lo notarán. Mire, Él actúa, Él piensa como Jesús. Podríamos vivir aquello que vivió una de las hermanitas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, que le estaba limpiando unas heridas a un niño que estaba enfermo. Y se las limpiaba con gran ternura, con muchísimo amor, hasta el punto en que este niño le dijo a esa madre, madre, usted es la esposa de Dios. Y la madre dijo, la hermanita dijo, no, yo no soy la esposa de Dios. Ah, usted es la hermana de Dios. Le decía, no, yo no soy la hermana de Dios, yo soy la hija de Dios. Y le dice el niño, ah, yo sí sabía que ustedes tenían que ser familiares. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, cuando los ven en la calle, a ustedes les dicen, oiga, ustedes son como familiares de Dios, porque sus actitudes, sus pensamientos, la manera como ustedes viven, reflejan a un Cristo vivo, actual, real. Pues cuando nosotros fortalecemos la oración, entonces eso se nos empieza a notar. Pero les decía que la oración no solo debe ser por nosotros mismos, sino también por nuestra pareja. Y aquí quiero compartir con ustedes una frase de Santa Catalina de Siena que parece como en tercera dimensión. Pero cuando la analizamos, cuando nos dejamos penetrar por estas palabras, son totalmente ciertas e incluso nos puede llevar a cambiar la perspectiva en relación a un amor de pareja sano y constructivo. Cualquier amor al otro, y pongamos ese otro el nombre de nuestra pareja, que no tenga primero el amor a Dios, por más que tenga buena intención, es un amor desorganizado que tiende a la destrucción. Tenemos que orar por nuestra pareja, por lo que ella vive, porque más que nadie la conoce es Papá Dios y la única que puede transformar, el único que puede transformar su lamento en baile es Él. Y finalmente por nuestros hijos,
porque como dice la Madre Teresa de Calcuta, la oración es el mejor regalo que le puedes dar a la persona que amas. Y en definitiva, el amor hacia un hijo es un amor que nos asemeja al amor que siente Papá Dios por cada uno de nosotros. No un amor que se puede escribir con palabras, sino vivir desde las entrañas. Y a propósito de esto, quiero compartir con ustedes dos imágenes. Ahí pueden verlas. Una primera imagen es de un matrimonio que está unido a la cruz de Cristo. Y la segunda es una imagen del matrimonio de Juanda y yo, de mi esposo y yo, que nosotros no hicimos fiesta, sino que la gran celebración fue una oración ante el Santísimo y la terminamos con este momento que ustedes ven en esa foto. ¿Y por qué les comparto estas dos imágenes? Porque la primera, es decir, la imagen de la cruz de esta pareja unidos a la cruz de Cristo, refleja la historia de un pueblo de Croacia. Y quiero compartir con ustedes una historia muy linda que se llama La Cruz de Herzegovina. Creo que ustedes de pronto en algún momento la han escuchado, y si no la han escuchado, pues quiero que prestemos bastante atención a esta historia porque refleja precisamente el poder de orar por nuestra pareja, de poner a los pies del Señor la vida de esa otra persona que Él mismo nos ha regalado como ayuda adecuada. Y dice así: el pueblo de Siroki, en Herzegovina, tiene una maravillosa distinción. Nadie recuerda que haya existido un solo divorcio entre sus 13.000 habitantes. Tampoco se recuerda un solo caso de familia rota. El secreto de Herzegovina es sencillo. Los habitantes croatas han mantenido su fe católica soportando por ella persecución por siglos a manos de los turcos y después por los comunistas. Su fe está fuertemente arraigada en el conocimiento del poder salvador de la cruz de Jesucristo. Ellos saben que los programas del mundo, aunque sean programas humanitarios de desarme o de paz, por sí mismos solo proveen beneficios limitados. La fuente de la salvación es la cruz de Cristo. Este pueblo posee una gran sabiduría que han sabido aplicar al matrimonio y a la familia. Ellos saben que el matrimonio está indisolublemente unido a la cruz de Cristo. Según la tradición croata, cuando una pareja se prepara para casarse, no le dicen que han encontrado a la persona perfecta. No. En vez, el sacerdote les dice: has encontrado tu cruz. Es una cruz para amarla, para llevarla contigo. Una cruz que no se tira, sino que se atesora. En Herzegovina, la cruz representa el amor más grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. Cuando los novios van a la iglesia, traen el crucifijo con ellos. El sacerdote bendice el crucifijo. Cuando llega el momento de intercambiar sus votos, la novia pone su mano derecha sobre el crucifijo y el novio pone su mano sobre la de ella, de manera que las dos manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre las manos de ellos con su estola mientras proclaman sus promesas, según el rito de la iglesia, de ser fieles el uno al otro en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta la muerte. Acto seguido, los novios no se besan, sino que ambos besan la cruz. Los que contemplan el rito pueden comprender que si uno de los dos abandona al otro, abandona a Cristo en la cruz. Después de la ceremonia, los recién casados llevan el crucifijo a su hogar y lo ponen en un lugar de honor. Será para siempre el punto de referencia y el lugar de oración familiar. En tiempo de dificultad no van al abogado ni al psiquiatra, sino que van juntos ante la cruz en búsqueda de ayuda de Jesús. Se arrodillan y lloran y abren sus corazones pidiendo perdón al Señor. Lo hacen mutuamente. Van a dormir en paz, con el corazón acogiendo las promesas del Señor y totalmente dispuestos a recibir el único perdón que los puede salvar, el perdón de Cristo. Ellos enseñarán a sus hijos a besar la cruz cada día y a no irse a dormir como los paganos sin dar gracias primero a Jesús. Saben que Jesús los sostiene en sus brazos y no hay nada que temer. La importancia de orar por nuestra pareja. Y la segunda imagen es la imagen del matrimonio de Juanda y yo. Y ustedes dirán,
ay, pero está tan chicanera. Chicanera es como tan, ay, que nos quiere aquí mostrar lo que vivieron en el día del matrimonio. No, va más allá de eso. ¿Y por qué les quiero mostrar esta imagen? No encontré una imagen más representativa, porque mi papá, aquí entre nos, es el más reacio para tomarse fotos. No sé si ocurre lo mismo con los hombres, pero a mi papá no le gusta tomarse fotos. Y pueden creer que no encontré una sola foto de mi papá conmigo. Yo decía, Dios mío, tengo que tomarme una foto con mi papá. ¿Y por qué les digo esto? Porque imagínense que cuando me casé, días después, mi mamá me contó algo que a mí o sea, me sorprendió grandemente. Yo quedé como condorito, ¡plap! Imagínense que mi papá es un hombre de muchísima oración. Mi papá es de rezar el rosario todos los días, de ir a Eucaristía todos los días, de hacer la coronilla a la misericordia todos los días. Tiene un libro que le explica los textos bíblicos o la lección divina y todos los días lo lee. O sea, mi papá es la María de la casa. Y desde que él, digamos, vio que yo estaba creciendo y que estaba sintiendo atracción por el sexo opuesto, él empezó a hacer todos los días, escuchen muy bien esto, todos los días, una casilla del rosario por mí y de manera especial por la intención de que Papá Dios me regalara un hombre que me acercara más a Dios. Y eso lo hizo por muchísimos años porque yo me vine a casar ya viejita, aunque ustedes no lo crean, yo me casé ya viejita. Y todos los días mi papá hacía una casilla al rosario por esa intención. Que Papá Dios me regalara un hombre de él, un hombre unido al corazón del Padre. Y yo puedo decirles con toda la certeza de que el Señor escuchó su clamor. Mi esposo va a estar acompañándolos también en este espacio, quizás muchos de ustedes ya lo conocen. Es un hombre que vive una profunda experiencia de Dios. Ambos le servimos a Papá Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que sube al cielo en forma de petición baja a la tierra en forma de bendición. La primera clave para mantener, para cultivar, para avivar el fuego del amor es la oración. Porque como dice Silvano Fausti, un teólogo italiano, la oración transforma la ausencia en presencia. Y yo te pregunto, Erika, Gloria, Norma, Yuri, Lupita, Mariana y José, Jaime, ¿de qué está necesitado hoy tu corazón? Y no solo tu corazón, sino el corazón de tu familia, el corazón de tu esposa o de tu esposo. Porque en la medida en que entregues todo eso en oración, el Señor lo transformará en abundancia de su presencia, en abundancia de Él mismo, que es el amor. Amén. ¿Cómo vamos? A ver, dormidos, a ver, prendan nuevamente la cámara, yo quiero saber si están ahí despiertos, vivos, díganme por favor que están bien ahí. A ver, o escríbanme por lo menos por el chat que están bien, levanten los deditos, digan están bien. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Muy bien, vamos entonces con la siguiente clave o el siguiente tip o la siguiente acción que podemos hacer para cultivar el amor. La primera es la oración. Y la segunda, esta siéntense por favor, porque esto es una clave que de verdad, si la ponemos en práctica, pilas con esto, seremos más como Dios. Porque en la medida en que perdonamos, nos hacemos más como Dios. Porque si algo tiene Papá Dios, es su capacidad para perdonarnos a cada uno de nosotros. Vete y no peques más. Por eso la segunda clave o la segunda acción que podemos hacer para cultivar el amor es perdonar. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo así? El perdón y por qué el perdón puede convertirse en una clave para cultivar el amor. Y yo les he recalcado ya varias veces que esta charla, este encuentro, este tema va en primer lugar para mí. ¿Por qué? Porque en las relaciones es inevitable no vivir el conflicto. O levanten la mano o hagan así con el dedito los que nunca han atravesado por un conflicto en la relación para que nos den la clave ya mismo. Veo un silencio. O sea que estamos hablando los que estamos hablando. Menos mal. ¿Por qué? Porque es que el conflicto es inherente, es inevitable a cualquier relación. El conflicto surge de la diferencia.
Y todos somos súper diferentes, no solo desde el sexo, hombre, mujer piensan totalmente diferentes, sino que cada uno de nosotros venimos con historias diferentes y por tanto con perspectivas de la vida y con maneras de reaccionar ante la vida de maneras particulares. Y ante situaciones puntuales, pues pueden emerger reacciones, pueden emerger pensamientos y pueden emerger acciones que marcan diferencias notables. Y esas diferencias nos llevan al conflicto. Pero la gran diferencia, valga la redundancia, es la manera como resolvemos el conflicto. La palabra de Dios en Mateo 18 nos da la clave para resolver los conflictos. Y estas claves se las quiero mostrar a manera de imagen. Dialogando, orando y perdonando. Mateo 18 nos dice que si tenemos un conflicto con el hermano, es decir, si tenemos una diferencia con el hermano, entonces lo que debemos hacer es dialogar, orar y perdonar. Con la salvedad de que no es que uno vaya primero que el otro, no. Háganse de cuenta que es como una trenza. Para poder dialogar es necesario primero orar. Pero para poder orar, la oración es un diálogo. Entonces necesitamos escuchar a Dios y que Dios nos escuche a nosotros. Pero también perdonándonos y perdonando. Y acerca de la oración, ya hablamos, lo hablamos en el primer punto. Entonces, en el marco de esta clave, quiero enfatizar brevemente en dos cosas. Primero, en la oración, en el diálogo. Y finalmente, en el perdón. La palabra diálogo significa dos palabras. Eso significa el diálogo, dos palabras. ¿Esto qué significa en profundidad? Que cuando dialogamos, estamos dejando que la otra persona hable y en ese momento yo soy la que escucho. Y luego yo soy la que hablo y esa persona es la que escucha. Porque si no fuera, sino una persona hablando, eso no sería un diálogo, sino un monólogo. Pero también hay diferentes maneras de dialogar. Y aquí quiero traer a colación una historia que a modo personal también me impactó muchísimo. Y es la historia de una tribu, que ahí ven su nombre, la tribu Babemba en Sudáfrica. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque imagínense que al igual que en muchas otras familias, en esta tribu se presentan conflictos a diario. ¿Por qué? Porque todos los habitantes pues son diferentes. Pero esta tribu tiene una manera particular de dialogar, de resolver el conflicto. Y se los quiero leer porque no quiero omitir ningún detalle y espero que esta manera de resolver conflictos que tiene esta tribu Babemba la podamos poner en práctica en nuestra propia familia. Y dice así: la tribu Babemba tiene una costumbre muy hermosa. Cuando uno de ellos hace algo dañino o comete un error, lo llevan al centro del pueblo y toda la tribu viene y lo rodea. Durante 2 días le van a decir al hombre o a la mujer que se equivocaron todas las cosas buenas que ha hecho. Escuchen muy bien esto. En lugar de reforzar lo negativo, esta tribu durante 2 días le dicen a esa persona que se equivocó todas las cosas buenas que han hecho. La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser muy bueno. Es más, el Señor a través de su palabra, cuando nos creó a cada uno de nosotros, afirma: quedaste muy bien hecho. Yo me lo imagino como el emoticón, que tiene las manitas así. ¡Ay! Jaime, me quedó muy bien hecho. O sea, el mismo Señor se asombra. Erika, ¡ay! Erika, me quedaste súper bien hecha, no lo puedo creer. Gloria, Norma. O sea, yo me imagino a Papá Dios asombrándose cuando nos creó. ¡Oh! No lo puedo creer. Mariana y José me quedaron súper bien hechos. Y esta tribu reconoce eso, que cada ser humano llega a este mundo como una creación muy bien hecha. Y cada uno de nosotros desea paz, desea seguridad, desea amor, desea felicidad, pero a veces en la búsqueda de estas cosas comete errores. La comunidad ve esos errores como un grito de socorro. Ellos se unen entonces para levantarlo, para reconectar con su verdadera naturaleza, para recordarle quién es verdaderamente, hasta que se acuerde totalmente de la verdad de la que ha sido desconectado temporalmente. Soy bueno, soy buena.
Y ahí donde está cada uno se va a decir para sí mismo, soy buena, soy bueno. Erika, Gloria, eres buena. Jaime, José, son buenos. Sawabona, ahí les escribí la expresión. Sawabona es el saludo usado por ellos, que quiere decir, yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí. Eso se lo dicen a esa persona que se equivocó. Yo te respeto, te valoro, eres importante para mí. Y en respuesta a ese saludo, la persona que se equivocó dice, Chikowa, que significa, entonces yo existo para ti. Que a partir de este momento, nuestros diálogos no estén centrados en los peros de esa persona, sino cuánto el Señor nos ha regalado a través de esa persona. Es decir, reconocemos todo lo bueno que esa persona tiene. Y más adelante, pues le decimos, mira, pero ¿qué tal si mejoramos en esto? ¿Qué tal si trabajamos en esto? Y de esa manera le estás diciendo a esa persona, eres importante para mí. Esta es la clave del diálogo. Y del perdón, que es el otro trabajo que debemos empezar a reforzar en nuestra relación con nuestra pareja. Y en relación al perdón, quisiera hacer hincapié en dos cosas. La primera es una frase del padre Juan Jaime Escobar, un sacerdote colombiano, que justo esta expresión fue la que me llevó a identificar esta clave que Papá Dios nos quiere regalar en esta mañana. El perdón es el gran regalo del amor. ¿Qué es el perdón? Es el gran regalo del amor. Y vamos a decirlo todos juntos. El perdón es el gran regalo del amor. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, incluso dejamos un preso en libertad y nos damos cuenta que esos presos somos nosotros mismos. Y cuando nosotros liberamos, pues podemos ver a las otras personas de manera diferente. Podemos mirarlas con los ojos de la misericordia y del amor. Y la segunda clave o el segundo tip en el marco de este gran tip que el Señor nos ha regalado son las 3 R's del perdón. Pilas con esto. Si ustedes comienzan a poner en práctica, más, si comenzamos a poner en práctica estas 3 R's, quiero decirles que ya llevamos un paso gigante en lo que respecta al perdón. ¿Les interesa saber esas 3 R's del perdón? Díganme con los deditos si sí les interesa saber esas 3 R's del perdón. Sí, sí nos interesa. Muy bien, pilas con esto. Las 3 R's del perdón son no repetir, no repasar y no recordar. Y lo voy a hacer con el cuerpo. Y si ustedes están ahí, yo quiero invitarlos a que lo hagan conmigo. No repetir, no repasar y no recordar. No repetir, no repasar y no recordar. No repetir, es decir, no verbalizar una y otra vez aquella situación o aquella palabra que nos afectó. Es decir, no esté comentándolo con los otros, aquello que tanto ha afectado. ¿Por qué? Porque el primer perjudicado somos nosotros mismos. Más bien en ese momento, trate de evitar esas conversaciones o como dice el Papa Francisco, muérdase la lengua, porque el ardorcito en la lengua le hace olvidar lo que iba a decir. No repetir, no repasar, es decir, no vuelva una y otra vez sobre ese momento y nosotras las mujeres tendemos mucho a eso. Es que yo me acuerdo que usted estaba parado en la puerta de la cocina con una camiseta negra, con rayitas blancas y usted me dijo esto y esto y esto. Ve, yo te perdono, pero eso no lo olvido. Y perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor. Por eso, si tú quieres de verdad perdonar, es importante no repetir, no repasar y no recordar. Es decir, no guardar en tu corazón aquello que te hace daño. Y les hago una pregunta. ¿Tu corazón es un archivo de resentimientos o es un cajón que atesora las promesas de Dios? Pregúntese cada uno de ustedes. ¿Es un archivo de resentimientos o un cajón o una vasija que atesora las promesas de Dios? Porque Mamita María era una mujer que atesoraba las promesas de Dios y por eso era feliz por siempre. Es feliz por siempre.
Entonces, ¿cuáles son las 3 R's del perdón? No repetir, no repasar y no recordar. Muy bien. Vamos a recapitular las 2 claves o las 2 acciones para mantener vivo el amor. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Oración. Y la segunda es perdonar. Y como el tiempo es oro, vamos a ir avanzando y les quiero compartir una tercera clave que nos puede ayudar a mantener vivo el amor. Siendo creativos. Y esta clave sí que me parece tesa. Siendo creativos en el amor. Y traigo a colación esta clave por unas palabras que el Papa Francisco nos regaló a toda la iglesia muy iniciada la pandemia, hace ya casi 2 años. El Papa Francisco en una de sus homilías decía, es necesario ser creativos en el amor. Es necesario romper con la rutina, romper con la monotonía. Es más, el primer atributo o la primera característica que aparece en las Sagradas Escrituras en relación al Señor, a Papá Dios, es su capacidad creativa. Génesis 1:1, Dios creó. Así dice, Dios creó. Y una de las canciones quizás más conocidas afirma, me dice que me ama cuando escucho llover, me dice que me ama con un atardecer, lo dice sin palabras con las olas del mar, lo dice en la mañana con mi respirar, me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor, lo dice en las heridas de sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez. Y nosotros somos los discípulos de Jesús. Él es nuestro maestro y tenemos que aprender de él en relación a esta capacidad creativa. Tenemos que romper con los esquemas, tenemos que romper con las rutinas, porque uno de los grandes enemigos del amor es la rutina, es la monotonía, es asumir que esta es nuestra vida y que así la tenemos que vivir. No, tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores. Tenemos que pedirle a Papá Dios que así como Él todos los días nos demuestra el amor de maneras diferentes, así nosotros con nuestra pareja, con nuestros hijos, incluso con nosotros mismos, seamos creativos al momento de mostrar el amor. Y qué bueno que cada uno de ustedes, ahí donde está, a través del chat, pues nos regale diferentes maneras por las cuales podemos demostrar el amor. A ver, seamos creativos en este instante. ¿De qué manera podemos demostrar el amor a nuestros hijos, a nuestra pareja? Escribamos ahí en el chat. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues yo me puse anoche a pensar y yo, bueno, Señor, ¿de qué manera podríamos hacer? Y ahí les traje algunas imágenes, algunas propuestas de cosas que podríamos hacer para innovar en nuestra relación, incluso en nuestros vínculos familiares, cocinando juntos, viendo un atardecer o viendo un amanecer juntos, viajando, comprando unos tiquetes o comprando un pasaje de bus y yéndonos a un lugar cercano que no conocemos. Hijos amados de Dios, este es necesario, por favor. Esto lo tenemos que aplicar absolutamente todos. Un día sin tecnología, un día sin celular, un día sin computadora, que lo único que nos interese sea compartir con el otro, escuchar al otro, ver al otro, regalándonos flores o chocolates, estudiando juntos. Yo me imaginaba eso, haciendo un diplomado en Sagradas Escrituras juntos, o aprendiendo un idioma juntos, o estudiando un libro de la Biblia juntos. El otro que nos podemos regalar son abrazos, son momentos de calidad. Ahorita no vamos a hacer nada más que mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano y pedirle al Señor que nos regale más de Él. Pero también pensaba en que qué nota poderle dejar a mi pareja antes de irme a trabajar o antes de acostarnos un mensaje diciéndole gracias porque hoy aprendí esto de ti, o gracias porque el almuerzo te quedó súper rico, o gracias porque trajiste unas cosas tan ricas en el mercado. Tenemos que ser creativos, hijos amados de Dios. Tenemos que romper con todo aquello que monotoniza o hace estéril nuestra relación familiar y nuestro vínculo como pareja. Esa es la tercera clave que Papá Dios nos pide que empecemos a aplicar. Ser creativos como Él es creativo al momento de expresarnos su profundo amor. Y finalmente, y en esta última clave no quiero andar porque justo dentro de 8 días es la clave en la que van a profundizar.
y es precisamente el tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no va determinado por las horas, va determinado por la intensidad con el que vives ese tiempo. Yo lo digo por experiencia. Yo soy hija única y yo tuve a mis papás trabajando, ambos, cuando yo era niña. Mi papá incluso viajaba y mi mamá es docente, entonces mi mamá también le tocaba salir a trabajar. Y yo me siento tan profundamente amada por los dos, porque cuando ambos estaban en la casa, ellos sabían dedicarme tiempo, se desconectaban absolutamente de todo y el único interés era compartir conmigo. Y muchas veces era 1 hora, muchas veces eran 2 horas, pero para mí era el tiempo preciso para compartir con ellos. Yo no sé si pasa en Estados Unidos, pero hoy lo tengo que decir con tristeza, aquí en mi ciudad, los días domingos, que son los días familiares, cuando uno va a un centro comercial o cuando uno sale a un lugar público de esta ciudad, me da tristeza cómo supuestamente es el tiempo para compartir en familia y los niños están pegados a una tablet y papá y mamá están cada uno pegados a sus celulares. Y es el tiempo para compartir en familia. La cuarta clave es precisamente el tiempo de calidad, el regalarnos un instante para ver al otro y descubrir cuánto nos quiere enseñar papá Dios a través de esa persona. Y no quiero pasar por alto esta clave sin compartir con ustedes estas 2 frases. Una del padre Ignacio Larrañaga, que está en un libro que yo les recomiendo que lean. Se llama La Transfiguración, el manual para la santidad. Es un libro maravilloso, es un libro de bolsillo, pero que regala unas claves de oro para vivir al estilo de Jesús. Y una de las claves de oro para vivir al estilo de Jesús es esta que hoy les traigo. El tiempo es cuestión de preferencias y las preferencias cuestión de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Quizás muchos de ustedes van a decir, mi prioridad es mi familia, pero tengo que trabajar para poderles dar lo necesario. Piensa por un momento qué es exactamente lo que necesita tu familia, porque ningún éxito en la vida justifica un fracaso en la familia. Y les decía que así como hay claves... que me dijo, muy desde temprano, ¿no? Me quedé dormida, por ahí estoy. Miren, así como hay canales directos por los cuales podemos mantener vivos el amor, también hay enemigos del amor. También hay cosas que van irrumpiendo y van debilitando nuestra relación personal, nuestra relación familiar y nuestra relación con la pareja. Y se los quise presentar en este cuadro, espero que lo estén viendo. 3 de los muchos enemigos que pueden estar matando tu relación como pareja o la relación con tus hijos. Y la primera es las redes sociales y en general toda la tecnología. Porque nos están acercando a las personas que tenemos lejos, pero nos están alejando de las personas que tenemos cerca. Tristemente, las redes sociales nos están arrebatando lo importante, lo esencial y lo necesario. Los vínculos cercanos con aquellos que nos rodean. Nos estamos volviendo herméticos, nos estamos volviendo fríos, hasta el punto en que pudiendo estar en la misma casa, muchas familias se comunican solo a través de un WhatsApp. ¿Cómo estamos utilizando la tecnología? ¿La estamos utilizando para construir o para destruir? Porque ese es uno de los grandes enemigos de hoy día. El segundo enemigo del amor, el trabajo excesivo. Todo en exceso es malo, lo hemos escuchado. Y aquí en esta parte recalco el trabajo excesivo. Y quiero traer a colación 2 cosas. La primera es una frase que escuché en cierto momento a través de una canción y que me impactó. Con dinero puedes comprar una mansión costosa, pero nunca una familia hermosa. Con dinero puedes comprar un carro lujoso, pero nunca una familia hermosa. Y la segunda es una historia que viví en carne propia y que resumo a través de esta expresión. Quisiera un te amo de mamá y un abrazo de papá. Y esta historia es de un joven con el que tuve la oportunidad de compartir hace algunos años. Yo les decía que era pedagoga infantil,
Y uno de mis trabajos al inicio de mi formación como pedagoga era ser, digamos, ayudante o cooperadora en el trabajo con niños que presentaban necesidades en toda su parte académica. Tuve la posibilidad de trabajar con un joven deportista muy teso en su disciplina, pero los papás trabajaban todo el tiempo, hasta el punto en que los 3 años, 4 años que yo tuve la posibilidad de compartir con este joven, los pude ver 3, 4 veces. Yo llegaba a la casa, lo estaba cuidando su abuela, y yo salía de casa tarde, digamos 9 de la noche, y estaba la abuela con él. Un día, cuando llegué a trabajar con este joven, él estaba llorando inconsolable, y era un joven alto debido pues a que era deportista. Y entonces yo me le acerqué, yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Tuviste problemas en el colegio o estás enfermo? Y ese día él me dijo, no quiero que me hables, no quiero nada, yo me quiero es morir. Váyase que yo hoy no quiero trabajar con usted, profe. Yo le dije, no trabajemos, matemáticas y español pasan, contame qué es lo que te pasa. Y recuerdo que él se fue para su habitación y como niño inconsolable se tiró en su cama y lloraba pegado a la almohada. Y a mí me impactó muchísimo ese cuadro. Y después de varios minutos de verlo llorar, le dije nuevamente, ¿qué te pasa? ¿Me quieres contar? Él se volteó, me miró y me dijo, profe, mire todo lo que tengo alrededor. Tengo el PlayStation, en ese entonces era PlayStation, de última generación. Tengo el televisor que todo niño quisiera tener. Tengo el computador más avanzado que hay en el mercado. Tengo los videojuegos, la tecnología, la ropa que todo niño quisiera tener. Incluso tengo una moto parqueada abajo. Pero, profe, yo hoy daría todo esto por un abrazo de papá y un te amo de mamá. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que significó eso para mí. Cuando yo conversé con los papás, la respuesta que obtuve de ellos es, él sabe que nosotros lo amamos, pero tenemos que trabajar para darle lo que él necesita. ¿Y qué necesitaba él? Un te amo de papá, un abrazo de mamá. La historia termina tristemente y recuerdo que el día del funeral de este joven, porque a él lo mataron por robarle justo la moto, la mamá me decía, Diana, que cada que tengas la posibilidad, cuenta esto, para que esto no se replique en más familias. Yo trabajé incansablemente por darle a mi hijo lo que supuestamente él necesitaba, pero nunca pensé que era exactamente lo que él necesitaba. Y tú me lo dijiste, o él me lo mandó a decir a través de ti, y no hice caso. Que esto no vuelva a pasar en familias, que por el contrario prime el amor, primen los detalles. Y pienses hoy que es exactamente lo que necesita tu familia, un te amo, un gracias, un perdón. El trabajo excesivo nos puede llevar a romper definitivamente aquellos lazos que Papá Dios, con tanta ternura y misericordia, empezó a tejer desde el principio de la historia. Y finalmente, yo les decía hace algunos minutos, el último enemigo o uno de los enemigos que puede devastar nuestras relaciones es la monotonía. Es el considerar que ya las cosas están como están y no hay nada que cambiar. Pues a propósito de eso, Einstein dice, es de tontos esperar cambios en la vida y seguir actuando de la misma manera. El cambio comienza por cada uno de nosotros. El cambio comienza por ti. Sé luz y sal para todos aquellos que te rodean. Quizás no está tu pareja, quizás no está tu hijo, y quisieras que él estuviera escuchando esto, pues no están ellos, estás tú. ¿Y tú qué vas a hacer para cambiar los vínculos familiares, el vínculo con tu hijo? Pues es de tontos esperar cambios en la vida y seguir actuando de la misma manera. Termino con esto. Es una frase del cardenal Bantuán, que va muy en relación con aquello que Papá Dios nos pide, una fe con obras. Que nuestra vida no se convierta en un cementerio de buenas ideas. A mí me encantaría poderles escuchar a todos ustedes en relación a aquello que hoy Papá Dios les ha dicho al corazón. Pues eso que hoy Dios te dijo, hay que empezarlo a poner en práctica.
para que nuestra vida no se convierta en un cementerio de buenas ideas. O como lo dice el Señor a través del libro de Santiago, en una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía con obras. Orar, perdonar, ser creativos y regalarnos tiempo de calidad. 4 maneras para mantener vivo el amor y asemejar más nuestra familia a la familia de Nazaret, que tienen a Cristo como cabeza. Amén. No sé si entonces tengan alguna inquietud, algún comentario. Dianita, normalmente les doy la opción a aquellos pregunten primero. Lo que pasa es que alguien me mandó un mensaje y me gustaría, si aunque sea unos 2 minutitos de elaboración en esto. Me decía esta persona, es muy difícil perdonar. Yo le decía que difícil lo es, o es difícil sí es, pero no imposible. Y que el primer paso para empezar a perdonar es aprender el significado del perdón, porque a veces pensamos que, de hecho me he sorprendido cuando hablo con las personas, pero personas que me ha tocado ayudarles o asesorarles a que puedan perdonar, el primer problema que veo es que mucha gente ni siquiera sabe lo que es el perdón. Piensan que perdonar es olvidarlo y como si nunca hubiera pasado y ese es el primer error por el cual no pueden perdonar. No sé si pudieras algún minutito elaborar un poquito esto nomás sobre el perdón. El perdón es solo posible en la presencia de Dios. Recuerda esto, el perdón solo es posible en la presencia de Dios. Desde la raíz etimológica, la palabra perdón tiene un gran significado. Per es un sufijo, un prefijo que significa por sobre todas las cosas, y don es el regalo. Entonces, ¿qué significa el perdón? Es el regalo más grande que podemos recibir del Señor. Y perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Y me gusta traer a colación historias cotidianas. Y es que, por ejemplo, cuando uno se hace una herida, de pronto se cae en la bicicleta o se resbala, al principio esa herida duele, claro, y uno se la roza con cualquier cosa y duele. Pero en la medida en que uno más vaya, digamos, haciendo el tratamiento con la herida, siguiendo las indicaciones del doctor, entonces, digamos, uno se va recuperando de esa herida. ¿Queda la cicatriz? Sí. Pero cuando uno mira la cicatriz, yo siempre hago esto porque yo, aprendiendo a planchar, siendo niña, me quemé aquí y tengo una cicatriz. Y yo recuerdo esa anécdota pues con especial cariño porque estaba aprendiendo algo, pero me pegó un quemón que no soportaba absolutamente nada. Y ese quemón, uy, no, me ardía como un mes, como 2 meses yo creo. Y al principio era súper dolorosa, pero luego fue pasando, obviamente con las indicaciones de mamá, con las indicaciones del médico, hasta el punto en que yo tengo acá la cicatriz, pero no me duele. O sea, yo fácilmente puedo hacerla así y no me duele. Así es el perdón. Perdonar es recordar sin dolor. Y el perdón solo es posible en la presencia del Señor. Algunas claves para empezar a perdonar. Orar por quien te ofendió. Orar por quien te lastimó. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos y una de las oraciones más excelsas, más hermosas que Papá Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo para suplicar el perdón es aquella que Él mismo nos regaló en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y tú le puedes decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es orar por esa persona y pedirle de rodillas que tenga misericordia de él y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Incluso hay un testimonio hermosísimo que lo invito a que lo busquen, y es la de el perdón que San Juan Pablo II otorgó a quien lo iba a matar. Y él dice, es que él merece perdón como yo merezco perdón. Y fue todo un trabajo, obviamente, desde la oración. Y usted dice, no, eso solo lo pueden los santos. No, solo lo puede aquel que se considera profundamente necesitado del Señor. Y si hay que llorar, lloremos, pero lloremos en la presencia del Señor, porque como lo dice a través del salmista, el que siembra entre lágrimas, cosecha entre sonrisas. Y pilas, es un proceso de perseverancia, no se da de la noche a la mañana. Es un proceso del día a día, de la decidida decisión de ser libres en el amor. Porque perdonar es dejar un preso en libertad y darse cuenta que ese preso es uno mismo. La segunda clave yo se las compartía, para mí ha sido de vital importancia.
no repetir, no repasar y no recordar. No repetir es no estar verbalizando eso una y otra vez. Eso nos hace daño. El primer perjudicado es uno mismo. No repasar. Y la loca de la casa, como la llama Santa Teresa, la mente te va a hacer jugar esas malas pasadas. Pues en esos instantes donde la loca de la casa venga con las suyas a recordarte una y otra vez eso que te ofendió, entonces te invito a que hagas oraciones jaculatorias. Las oraciones jaculatorias son las oraciones repetitivas. El rezo del rosario es una oración jaculatoria. Jesús, 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 Jesús es una oración jaculatoria. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí es una oración jaculatoria. Es decir, expresiones repetitivas. Y el fruto de esas oraciones repetitivas es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando se trata de recordar, pues yo les voy a poner una tarea. Gracias, Jaime, si me permites compartirles esta tarea. Aquí se van con tareas y todo. Y esto lo vivo, esto lo comparto desde una experiencia personal. Yo les decía ahorita que si nosotros estamos haciendo de nuestro corazón un archivo de resentimientos o una vasija para acoger las promesas de Dios. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque yo me di cuenta en algún momento de mi vida que yo estaba haciendo en mi corazón un archivo de resentimientos. Y de lo que abunda nuestro corazón, hablan nuestros labios, dice la palabra de Dios. Entonces la tarea que me puso mi asesora, yo tengo una asesora espiritual, y la asesora me puso esta tarea. Diana, todos los días vas a leer la liturgia que nos presenta la iglesia, o sea, las lecturas del día a día. Vas a hacer la lección divina. Y vas a coger una libretica, esto, un bloc, eso que les estoy mostrando acá. Y entonces todos los días vas a escribir aquella palabra que te la regala el Señor a través de la primera lectura, del Salmo, cuando es un día de fiesta, entonces de la segunda lectura o el Evangelio, que te llega al corazón. Entonces si el Evangelio dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, la vas a escribir. La vas a escribir en uno de estos papelitos. Y la vas a poner en un lugar visible para ti. Llámese nevera, llámese escritorio, llámese puerta, llámese espejo del baño. Y vas a empezar a hacer de tu vida una vasija que acoge las promesas de Dios. Y cuando esa loca de la casa, o cuando sientas el deseo de hablar, o cuando sientas el deseo de volver a pensar esa persona, no desde la misericordia, sino desde el odio y el rencor, vas a volver sobre esas promesas. Y vas a hacer de tu vida una conexión, una relación directa con el Señor a través de eso que Él ya te prometió y que en Él tendrá feliz cumplimiento. Y entonces ahí ya descubrimos que nosotros no tenemos cabida para guardar rencor, ni tristeza, ni amargura, porque es que de lo único que tiene espacio en nuestro corazón es para acoger las promesas de Dios. ¿Ustedes creen que María, al ver a su hijo crucificado y al ver cómo lo azotaban, no sentía dolor, no sentía ganas desde lo humano de decir, ¿por qué le están haciendo esto? Pero ella se supo mantener firme, porque ella siempre acogió todo lo que recibía de parte de Dios. Y en eso pensaba noche y día. Esas otras las claves para perdonar. Finalmente, todo esto es en perseverancia. Esto no se da de la noche a la mañana. Un proceso de perdón puede llevar días, meses o años. Pero piensa siempre que esa persona que te ofendió merece el mismo perdón que tú mereces cuando te equivocas. O como lo dice el Señor a través de su palabra, tire la piedra el primero que esté libre de pecado. Ninguno. Todos hemos fallado. Y el Señor le dice a esta mujer, si ellos no te juzgan, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Padre, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. El tema del perdón, Jaime, es un tema que valdría la pena un espacio como estos. De hecho era algo que decía, que más adelante vamos a tener que, ya hemos dado, de hecho, si van a las charlas anteriores que tengo en el canal, ya hemos dado unas charlas sobre el perdón, pero sí, el perdón es un tema que nunca se puede dejar de tocar por la importancia y por lo difícil que es. Yo pienso que con los años que el Señor me ha permitido tener experiencias en el Señor, una de las cosas que yo he aprendido en experiencias hablando con personas, es que uno de los primeros pasos para el perdón es aceptar eso que nos pasó. Y no aceptarlo como pasó y ya. No, sino que fue una realidad que sucedió.
me pasó, ahora es como un alcohólico que no reconoce que es alcohólico, pues nunca podrá ser sanado. Entonces, cuando nosotros aceptamos esta realidad en la cual estamos, yo no puedo perdonar o yo no quiero perdonar porque esta persona me hizo X cosa, especialmente las cosas fuertes, traumáticas, quedan impregnadas. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto que nos sucedió, entonces tenemos espacio para trabajar y como decíamos hace rato, solo con Dios se puede perdonar, sin Dios es casi imposible. Pero con Dios todo es posible. A unas personas les cuesta más trabajo que a otras. Am, es como, pues cada quien tenemos mi esposa me dice mucho nuestro talón de Aquiles, ¿no? Cada quien tenemos una debilidad. A unas personas esa es su debilidad, la capacidad de perdonar. Pero es un proceso que se va dando poco a poco, poco a poco. Todo empieza, digamos, en estos espacios, se tocan estos temas, uno empieza un proceso de cambio y no significa que al ver a la persona, porque a veces piensa la gente, es que yo cómo voy a poder bien a esta persona. Y creo que cuando uno logra perdonar, no necesariamente tienes que sentir maripositas y amor al ver a esta persona. Claro, eso si logras hacer eso, ya alcanzaste la santidad, digo yo, ¿no? Pero por lo menos el no sentir nada malo, que el ver a esta persona te sientas completamente indiferente, eso ya has alcanzado el perdón. Entonces, no necesariamente tienes que, ay, lo voy a ver, lo voy a abrazar, lo voy a besar. No, incluso puedes alejar a esta persona de tu vida siempre, si así lo has deseado, pero que no le desees el mal, que no sientas mal por esta persona, e incluso si puedes o deberíamos de incluso orar por estas personas. Y entre algo que yo me tocó con una experiencia de una persona que al principio no podía ni orar por esta persona, porque era tanto el odio que sentía y fue lo que un sacerdote le dijo, empieza a orar por esta persona, es el primer paso a perdonar. Y se fue dando cuenta que a medida que iba orando por esta persona, el perdón iba muriendo. Perdón, el odio iba muriendo. Al punto que logró, dice, miren, yo a esta persona la alejé de mi vida, nunca más he vuelto a tener contacto con ella, pero no le deseo ningún mal. No tengo nada en contra de ella y ahora no tengo ningún problema orando por esta persona. Esta persona alcanzó la victoria del perdón, ¿no? Y todo fue un proceso y empezó a orar. Entonces, hay diferentes maneras, pero sí, yo creo que es un buen tema para después tocarlo. Jaime, tú tocas un punto y es el hecho de, a ver, hay una diferencia entre perdón y reconciliación. O sea, el perdón es, digamos, aceptar, es vivir esta situación, no es del dolor, sino es de la compasión. Y para ello también es importante, eso es una gracia de Dios, pedirle al Señor que nos regale la posibilidad de descubrir que esa otra persona viene con historia. A mí me ha pasado también mucho los acompañamientos, que por ejemplo, personas que son alcohólicas, personas que son drogadictas o personas que han cometido, digamos, errores muchísimo más grandes, han sido fruto de cosas que han vivido desde la infancia. Un padre que también era drogadicto, un padre que era violento, un padre o alguien que abusó de ellos. Justo hace algunos días yo escuchaba el testimonio de una señora en relación al perdón que también estaba dando una charla sobre el perdón y me decía, mi papá fue muy agresivo conmigo, demasiado agresivo, hasta el punto en que me pegaba con palos y eso a mí me dolía muchísimo y en su momento lo llegué a odiar, pero yo empecé un trabajo de perdón por mí misma, porque yo no quería seguir viviendo con esa carga. Y descubrí que es que mi padre, al momento de sentarme a conversar con él, mi papá fue un padre que desde el principio fue abandonado por papá, por mamá, creció en las calles, en medio de mucha violencia, en medio de muchos abusos. Entonces su padre no había aprendido otro referente y no lo estamos justificando. Estamos identificando la raíz de un problema. Pilas con eso, o sea, no lo estamos justificando porque nadie es, o sea, nadie tendría por qué hacer eso, o sea, papá Dios nos creó a imagen y semejanza de él, pero no podemos dejar de lado que somos humanos. Y muchas veces todo eso lo cargamos y consideramos que esa es la manera como vamos a relacionarnos con los otros. Entonces, cuando uno identifica esas raíces, uno se las puede llevar al Señor, no solo para que nos sane a nosotros, sino que sane a esa persona. Y este es el poder de la oración. Este es el poder de la oración. Entonces, hay que empezar a orar por esa persona, orar por nosotros mismos, porque el perdón es en definitiva el más grande regalo del amor.
un regalo para nosotros, pero un regalo también para ese hermano, porque todos somos hermanos en Cristo que lo merece. Entonces es importante esa parte, ¿cierto? Y la reconciliación no siempre se va a dar. La reconciliación es cuando volvemos a reconstruir esos lazos. Entonces, yo no voy a ir a reconstruir un lazo con un ladrón que pasó de repente y se me llevó la billetera. Yo no voy a ir a buscar al ladrón por toda parte para decirle, ven, seamos amigos. No, o sea, oro por esa persona y le pido al Señor que no me ayude a guardar rencor con esa persona, ni a tomar miedo frente a las otras personas porque pienso que todo el mundo me va a robar, pero tampoco es que lo voy a ir a buscar para reconciliarme y decir, vamos a ser los mejores amigos por siempre. No, pero sí estamos llamados a reconciliarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Ahí sí hemos empezado un trabajo de reconciliación. ¿Por qué? Porque son los más cercanos, son los próximos, son los prójimos. Entonces es importante esa parte. Y si queremos empezar a orar por esa persona, debemos hacerlo mínimo 40 días. Ustedes dirán, 40 días, ¿y por qué 40 días? El 40 tiene una representación muy grande dentro de la vida espiritual. El 40 significa el tiempo necesario para ver la manifestación gloriosa de Dios. Entonces, durante 40 días tú vas a hacer una oración puntual. En esos 40 días vas a empezar a ver frutos. Si lo haces en perseverancia, en un día por medio, no durante 40 días. Y luego, el Señor te va a ir mostrando otras cosas, lo vamos a hacer otra vez por 40 días y así sucesivamente. Y Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Amén. Amén. No puedo evitar recordar, y ya te doy el espacio, Yuriana, no puedo evitar recordar la frase del Padre Pío ahorita que decías de comprender la historia de la otra persona que nos hirió. Y el Padre Pío, cuando él se enteraba de cosas así, su frase era, es que no son ellos, es el pecado que habita en ellos. Cuando a veces nosotros comprendemos esa raíz de la cual tú hablas, nos ayuda más a poder perdonar a la otra persona, como dices, no justificar los actos porque pues lo que está mal, está mal. Uno decía, lo que está mal, aunque lo que está mal, aunque todo el mundo lo haga, y lo que está bien, aunque nadie lo haga. Entonces, no estamos justificando los actos malos, pero sí se puede llegar a encontrar un perdón. Y bueno, claro, el pecado, siempre recordemos que el pecado se condena, pero jamás el pecador. Entonces, bueno. Yuriana, ¿querías compartir? Ahora sí te doy el espacio, disculpa. Yo lo que iba a decir es que yo en mi caso, en mi matrimonio, no ha habido como problemas muy así como muy remarcados como para muy grandes pues, pero sí hay como del día o de problemitas así que salgamos mal del día. Y el sentarte a platicar eso, que haya un periodo de tiempo para platicarlo y qué me molestó o qué estuvo mal, me ha traído como mucha tranquilidad y paz en lo que es mi matrimonio, pero el problema es llegar a eso, ¿no? El problema es decir, ¿sabes qué? Sentémonos a hablar. Ahí es donde a mí me cuesta mucho trabajo porque yo sé que está mal, pero es lo que pienso, o sea, ¿por qué yo diario tengo que estar buscando ese diálogo? Sí, entonces eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo, el yo decidir y decir, ok, hoy nos sentamos y hablamos, o sea, pero si lo hago, pues sí es mucho más fácil mantener la paz. Amén. Amén. Ahí es donde prima aquello que decíamos, el tiempo de calidad, y sobre todo pedirle al Señor que vaya suscitando esos espacios para que no seamos nosotros quienes hablemos desde nuestras emociones, ese fueguito que no es precisamente el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego de la rabia, de la ira, ay, es que me hizo algo que me encolerizó, sino que hablemos desde eso que Papá Dios nos ha enseñado en su infinita misericordia y bondad, ¿cierto? Y ahí es donde también entra a primar lo que dice Mateo 18, diálogo, oración y perdón. O sea, antes de sentarnos a hablar con nuestra pareja, es importante hablar, orar o hablar con Papá Dios en relación a esa situación y pedirle que nos permita ver esa situación con los ojos de la verdad. Es decir, no fijarnos en las apariencias, sino ir a qué factores incidieron para que hubiéramos reaccionado de la manera como reaccionamos. Es un trabajo. Yo quiero decir algo. Gracias. Lupita, adelante. Padre, yo quiero decir algo. Sí, que yo siempre he tenido la costumbre, o hasta hoy, por la gracia de Dios, si puedo
con él, con su condición, arreglar esto, es de que siempre cuando yo escuchaba algo, siempre pensaba en el otro, o en mi pareja, o en alguien más, y esto le queda a fulano, esto le queda a sutano. Cuando Diana dijiste, te gustaría que tal vez la plática la hubiera escuchado el esposo, el hijo, pero la estás escuchando. Sí, es cierto, fíjate Se que está como es que cortando, Lupita. sí, no sé, o a lo mejor no tengo señal yo aquí, no sé. ¿Y alcanzas a entender, Dianita? Ella estaba diciendo, de lo que te logré entender, Lupita, es que a ti te llamó la atención que cuando yo dije, es que no está fulanito, no está peranito, no está mi pareja, no está mi hijo, sino que estoy yo, hasta ahí te entendí. Sí. Porque siempre tiendes a pensar en el otro. Se me hace que se nos cortó la señal. Bueno, A ver, ¿ahí me escuchan? ahora sí, ¿O no? ahora sí se te escucha. Ok, es de que sentí de verdad esa palabra la sentí de verdad. Es esa hora de tener mi propia, mi propia conversión yo, dejar de estar pensando en el otro, sino ese momento del cambio en mí, para mi familia, para mis hijos, y pensar en lo que tengo yo, lo que soy yo, y dejar de estar pensando en lo que es el otro, lo que tiene el otro. Hasta hoy me cayó el 20. Lo había escuchado varias veces, pero hoy lo sentí bien, bien diferente. Y pues esperemos de verdad ya no pensar en los demás, sino en mi propia necesidad espiritual, en el cambio y en el ejemplo que yo pueda dar. Gracias, de verdad, todo muy, muy interesante, todo muy bonito, todo muy, muy para ponerlo en práctica. Muchas gracias. Bendito sea Dios. Un abrazo, Lupita. Gracias por tu aporte. Jaime, tienes el micrófono silenciado. Gracias, no me había fijado. Dijo que si alguien tiene alguna pregunta más o comentario, y si no, pues yo creo que aquí vamos a terminar. Veo que está un micrófono prendido, María del Pilar. No sé si usted tenga una pregunta. Si no, pues yo creo que aquí terminamos, Dianita, con una oración. Claro que sí. No, creo que lo apagó. Ah, bueno, terminamos si quieres, si quieres, Dianita, con una oración y muchas gracias, muchas gracias. Listo, claro que sí. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y yo te quiero invitar a que ahí donde estás, vas a poner en la presencia de Papá Dios esa palabra, esa invitación que Él mismo te ha hecho a través de este espacio. Él te conoce, Él te ama con un amor incansable y tiene planes grandes y maravillosos para ti. Un futuro lleno de esperanza, como lo dice a través del profeta Jeremías. Papá, aquí estamos tus hijos. Aquí estamos una pequeña porción de iglesia, sedientos de ti, necesitados de ti, deseosos de ese abrazo que nos ayude a ver la vida con los ojos que tú la ves, a experimentar las bendiciones de la manera que tú mismo quieres que las vivamos. Por eso te pedimos, papá, que nos regales una doble porción de tu espíritu. No queremos conformarnos con migajas, papá. Te queremos a ti por completo. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Papá, yo te pido por todas estas personitas y con ellas a toda su familia, todas las personas que ellas representan. Papá, bendícelas con la gracia de tu espíritu. Inúndalas de tu amor, de tu paz, de tu esperanza y de tu alegría, para que estas familias sean testigos y testimonio de que tú eres capaz de hacer lo que prometiste que harías. De que cuando construimos nuestra vida sobre tu presencia, tú que eres la roca firme, pueden llegar muchas situaciones difíciles, pueden llegar muchas tormentas, pero nuestra vida y nuestra familia no se caen porque está sobre ti. Y tú eres
el que era, el que es, el que ha de venir, el eterno presente, el único capaz de transformar el caos en orden y abrir puertas donde todo parece cerrado y cerrar puertas de aquello que no nos conviene. Gracias, Papá Dios, porque sabemos que desde tu infinita creatividad has suscitado estos espacios para hablarnos al corazón, para capacitarnos y para fortalecernos en medio de la debilidad. Gracias, Papá Dios, porque tú eres el primero que nos perdona, tú eres el primero creativo, el primer creativo, tú eres el primero que nos regala tiempo y tiempo de calidad, tú eres el primero que ora por nosotros para que no desfallezcamos. Por eso, papá, queremos unirnos a la creación para decirte gracias y para reconocerte como Rey y Señor. Nos encomendamos a ti, nos abandonamos en ti, con la certeza de que tú, papá, eres el único que vela por cada una de nuestras vidas, para darnos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ayúdanos a ser siempre dóciles a tu voluntad y que como María podamos responder en alegría, en paz y en fe un sí que nos lleve a experimentar una felicidad plena y eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, los mire con agrado y les conceda la paz.